Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la plataforma de Dios. Amén. Vamos a compartir una palabra, un mensaje el día de ahora. Tome su Biblia y váyase a Gálatas. Gálatas capítulo 6, del 6 al 12. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 12. Lo había dicho mal. Es capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 al 12. Amén. Vamos a orar antes de empezar para que el Señor tome control de este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites compartir tu bendita palabra, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido que seas tú enviando tu palabra, Padre. Que no sea hombre, Señor. Limpia los aires, Señor. Quita todo estorbo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tomes control de tu mensaje de principio a fin. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, la palabra. Que sea Él enviándola, Padre. Porque solo tú tienes poder, Padre, para tocar los corazones. No somos nosotros. Nosotros somos más que instrumentos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta palabra. Padre amado, Señor, recibe gloria y alabanza, Padre. Toca los corazones de aquellos, Padre, que tú quieres que escuchen este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios nos los bendiga a todos. Entonces dijimos capítulo 1, versículo del 6 al 12. Dice la bendita palabra del Señor así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor añada bendición a su bendita palabra. Amén. Hermanos, en esta porción que leímos, estamos leyendo la epístola de los Gálatas, pero aquí el apóstol Pablo hace una reprensión a la iglesia de Galacia, porque ellos empezaron bien en el camino del evangelio. Ellos empezaron a caminar bien como lo pide nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo los mandamientos, esforzándose, no exaltándose, caminando en humildad como Dios lo requiere, como Dios lo pide. Pero en el transcurso del tiempo se fueron desviando, se fueron saliendo de lo que es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo hace una mención aquí, una reprensión a la iglesia de Galacia, diciéndoles: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Les dice esto porque el evangelio nos hace ver que la justificación de nuestros pecados es por medio de la fe. Pero la iglesia de Galacia se había olvidado el fundamento que es la fe para caer otra vez en la ley. Estaban volviendo a caer en lo que antes ellos habían estado. Por eso Pablo se muestra aquí sorprendido de que, habiendo empezado bien, habiendo agarrado el fundamento de que es el evangelio,
porque el fundamento del Evangelio es Cristo y la justificación por medio de Él mediante la fe en Él. Ese es el fundamento, Cristo y la fe en Él para llegar a la salvación. Y los Gálatas habían regresado atrás otra vez. Ellos querían otra vez justificarse, estaban queriendo justificarse otra vez por la ley. Y Pablo aquí se manifiesta sorprendido porque ellos ya habían empezado bien, ellos ya estaban caminando bien. Y ahora en ese tiempo muchos cristianos, hermano, empezamos bien. Empezamos a caminar en el primer amor. Empezamos a caminar queriendo obedecer a Cristo en todos los mandamientos. Queriendo ser obediente en todo. Guardando nuestros ojos. Guardando nuestros oídos de todo aquello que no edifica. Queriendo trabajar para la obra de Dios. Pero llega un momento de descuido espiritual y nos empezamos a regresar a Egipto. Nos empezamos a regresar a lo que antes practicábamos. Muchas veces lo hacemos, ¿por qué? Porque dejamos de orar. Dejamos de leer la palabra. Dejamos de buscar la presencia de Dios. Y el enemigo nos empieza a enfriar. Sin darnos cuenta, llega un momento en que tú ya no sientes la presencia de Dios. Ya no te sientes motivado a leer la palabra. Ya no sientes motivación para orar. Ya no sientes la fuerza, porque eso es fuerza espiritual que te da el Espíritu Santo para que tú hagas lo que le agrada a Dios. Apagas el Espíritu dentro de ti. Porque el Espíritu es como una flama que tú la estás haciendo que crezca conforme haces lo que Dios te manda. Si tú no haces la oración, si tú no haces el leer la lectura, si tú no haces el ayunar, lo que haces es contristar el Espíritu y apagar ese fuego que el Espíritu Santo lo pone en cada uno de nosotros. Y al último terminamos muertos. Al último terminas apagado espiritualmente. Aquí esto aconteció con la iglesia de Galacia. Habían empezado bien y regresaron atrás. Por eso Pablo empieza diciéndoles: estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para que sigas un evangelio diferente. Tenemos que tener cuidado de cómo aplicamos la palabra. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros tomamos el evangelio. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo lo tomes tú lo vas a enseñar a otra persona. Y tú eres responsable de lo que tú estás enseñando a otra persona. Es algo bien delicado. ¿Por qué? Porque si tú no puedes explicar o enseñar algo que ni tú mismo entiendes. Tienes que estar estudiando, preparándote y pidiéndole discernimiento al Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tú enseñar aquello en lo que ya estás preparado para enseñarlo. Y no aquello en lo que no estás preparado. Porque ni tú lo vas a entender. Fíjese, en el versículo 7 le dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Le hace esa mención porque en ese tiempo los de la circuncisión, ellos predicaban, ellos decían que la justificación era por medio de la circuncisión, por medio de la ley, que los que estaban circuncisos pertenecían a Dios, que ellos eran los hijos de Dios y que ningún otro fuera de los que estuvieran circuncidados y que llevaran la ley era salvo. Era un evangelio que Pablo no predicaba.
Era un evangelio que el Espíritu Santo que le había revelado a Pablo no decía eso. Porque la ley es para el conocimiento de pecado, no es para justificar el pecado. La ley le daba vida al pecado porque antes no había ley. Dice, yo antes vivía sin ley, pero venida la ley, dice Pablo, dio vida al pecado. Venida la ley, dice, yo morí. Porque la ley te señala, la ley te acusa, la ley te hace ver que tú eres incapaz de cumplir los mandamientos. Si usted no quiere venir a Cristo, si usted no quiere agarrar el regalo de vida, si usted no quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo, hermano, usted para ser salvo tiene que cumplir todos los mandamientos que manda la ley. Los 10 mandamientos son los principales, pero todos los mandamientos. No debe de pecar usted. Y le tengo una mala noticia. Usted está dentro de un cuerpo pecaminoso. La ley del pecado está en nuestros miembros, dice Pablo. Ellos gobiernan nuestros miembros. Por tanto, estamos incapacitados para no pecar. Con el simple hecho de mirar a una mujer y codiciarla, decía el Señor, ya pecaste en tu mente. Hermano, nos hace mirar el Señor que nosotros estamos incapacitados para cumplir la ley. Por eso la Biblia nos enseña que Cristo vino a cumplir la ley. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo no vine a derogar la ley, yo vine a cumplirla. Y en el capítulo 8 de Romanos, versículo 4, Él dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los que venimos a Cristo cumplimos la ley en Cristo. Él las cumple por ti, porque nosotros estamos incapacitados para cumplir la ley. Pero aquí lo que es la iglesia de Galacia, ellos empezaron bien, sabiendo que la justificación era por medio de la fe, que ellos habían recibido el Espíritu por medio de la fe, no lo recibieron por medio de la ley. Pablo les decía, ¿o acaso ustedes recibieron el Espíritu por la ley o por el creer con fe? No, dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por el creer con fe en Cristo. No lo recibieron por creer en la ley. La ley es el antiguo pacto. Aunque no está anulado, somos llamados a cumplir la ley, pero sabemos que no la vamos a cumplir. Somos llamados a esforzarnos a cumplirla, pero el que la cumplió, gloria a Dios, es Cristo cuando nosotros lo aceptamos. Nosotros cumplimos la ley en Cristo porque Él pagó el precio por nosotros, porque la ley nos acusa, la ley nos mata. ¿Por qué? Porque nosotros estamos incapacitados para cumplir cualquier mandamiento de la ley. Dice Santiago que el que dijo no matarás, también dijo no fornicarás. Pero si quebrares uno de todos los mandamientos, dice, quebrantas toda la ley. No podemos cumplirla. El apóstol Pablo decía, porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Somos carnales. Lo que es de Dios es espiritual. Y no podemos unirlo. Pero ¿cómo podemos nosotros cumplir la ley? Como dijimos hace rato, en Cristo, hermano, la cumplimos. En Cristo cumplimos la ley. Usted no puede aferrarse a ser salvo por la ley porque no lo va a hacer. Somos salvos, dice la palabra, por gracia, por medio de la fe, dice. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie, dice, se gloríe. No por obras. Así que usted no puede decir de que usted es más bueno que el vecino, ni que es más bueno que aquel que fuma, ni que es más bueno que el que bebe.
A Dios no le interesa eso de que usted sea buena persona. A Dios lo que le interesa es que reciba el regalo de vida que es Cristo en su corazón, que reconozca que usted es un pecador y que lo reciba, que acepte el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que acepte ese lavado de pecados cuando Él derramó cada gota de sangre. ¿Para qué? Para pagar el precio. Dice la palabra que Él nos compró a precio de sangre. Hermano, cada alma que viene a Cristo ha tenido un precio grande. ¿Y sabe cuánto costó? La vida, cada sangre, cada gota de Cristo. La vida de Cristo vale cada alma del Señor. Porque Él la rescató con su muerte en la cruz del Calvario. Ahí la rescató. Ahí dice, nos dio vida, dice la palabra, y nos dio vida en abundancia. Nadie puede ser salvo por obras. Nadie puede justificarse sin tener a Cristo. En el mundo buscan justificarse mediante hombres terrenales que han muerto. Y han muerto y nunca se han levantado. Pero la palabra del Señor enseña que hubo uno que dio su vida, murió en la cruz del Calvario, pero se levantó al tercer día. ¿Para qué? Para que tu fe no sea vana, para que tu fe sea verdadera. Una fe viva, una esperanza viva. ¿Por qué? Porque todo aquel que pone su esperanza en hombres que perecieron es una fe muerta. No hay esperanza, hermanos, en todos aquellos que ponen su fe en hombres terrenales, hombres que no tienen poder. Pero Dios tiene poder. Dios tiene poder. Usted todo lo que agarra en este mundo, hermano, todo lo que agarra en este mundo terrenal, lo único que va a hacer es matarlo. Porque estamos en un mundo de tinieblas. Todo lo que agarre usted, lo que aprenda, fuera de lo que es la palabra del Señor, es tinieblas, sabiduría terrenal, sabiduría que no le va a ayudar. Ciertamente ayuda en lo terrenal, pero para el reino de Dios no tiene ninguna validez. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera palabra, la verdadera vida la metió Cristo. Él vino de los cielos y la introdujo en este mundo de tinieblas. Él dice la palabra que Él metió la luz. Decía el Señor cuando estaba caminando en Israel, dice, mientras yo esté en el mundo, luz del mundo soy. Porque Él es la luz. Dice su palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Fíjese, hermanos, la palabra que salva, la palabra que da vida, fue introducida a este mundo de tinieblas. ¿Por quién fue metida? Por Cristo, por mandato del Padre. Esa es la verdadera palabra que da vida. Esa es la verdadera palabra que transforma los corazones, que transforma los matrimonios, que tiene poder para cambiar las vidas. La palabra que metió Jesús a este mundo de tinieblas, a este mundo que está controlado por Satanás. Porque ciertamente, cuando usted no tiene la palabra del Señor, cuando usted no tiene esa luz dentro de su vida, camina en tinieblas. No camina en luz. Aunque aparentemente ande caminando y haya luz en apariencia, usted no sabe por qué viene el mal. Es como caminar en un cuarto oscuro y no sabe ni por qué le vienen los problemas, ni por qué le acontece mal. Pero la luz de la palabra es la que te abre tus ojos espirituales, te abre tus oídos espirituales y te hace ver una salvación que se pagó en la cruz del Calvario, te hace ver las trampas del diablo que pone en el mundo de tinieblas. La palabra de luz es aquella que te abre los sentidos espirituales para que tú estés alerta al enemigo de nuestras almas, que es el diablo.
Mire qué tan grande es conocer la palabra del Señor. Mire qué tan grande es aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted conoce la palabra nomás, puro conocimiento, pero si no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, es conocimiento vano. No tiene el Espíritu Santo, que es el que abre sus ojos espirituales, porque el que abre sus ojos espirituales es la obediencia a la palabra, la obediencia a lo que el Espíritu Santo dice, al espíritu de la palabra. En el versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese, hermano, lo importante que es tener discernimiento de la iglesia donde tú te metes. Fíjese lo importante que es tener conocimiento de lo que tú estás recibiendo y metiendo a tu corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de a qué iglesia te metes. Tenemos que tener cuidado de qué es lo que estás metiendo a tu templo. Si son pensamientos de Dios, o son pensamientos de tinieblas que estás metiendo. Cosas que no tienen que estar dentro del templo de nosotros. Acuérdense que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de qué estás metiendo al templo. Somos llamados a tener la mente de Cristo. Somos llamados a tener luz en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nos movamos en luz. Y no te muevas en tinieblas, porque si en tu mente todos los pensamientos son de tinieblas, tu sabiduría es tinieblas, te mueves en tinieblas. Dice la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Aunque usted diga que camina con Dios, pero si lo que hace no va de acuerdo a lo que dice Dios, usted se está moviendo en la carne. Tiene usted que comparar lo que está haciendo. Lo que está haciendo tiene que pasarlo a través de la Biblia para ver si la palabra lo aprueba o lo desaprueba. Es como un escáner la palabra. Tenemos que tener cuidado, hermanos, qué es lo que metemos al templo del Señor. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos aprendiendo en este mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque usted, antes de venir a los pies de Cristo, hermanos, usted antes de llenarse de tanta basura de lo del mundo, usted no tenía pecado. Ciertamente nació con un cuerpo carnal, un cuerpo de pecado, pero usted no había pecado. Un bebé nace sin pecado. Pero conforme va creciendo, va entrando la cizaña. El enemigo va sembrando la cizaña. Va metiendo la cizaña el enemigo. Todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Pero en este mundo contaminado, en este mundo de pecado, el niño va creciendo y va agarrando cosas, costumbres, modismos, mañas del mundo. Y todo lo que tiene que ver con el mundo tiene que ver con el diablo. Todo lo que tiene que ver con el mundo te ata al mundo. Son ataduras espirituales que tú no las miras, pero te atan. En el caminar el niño va creciendo, llega a una edad donde le dan un cigarro. Y termina el diablo atándolo por el cigarro. Llega a otra edad y prueba la cerveza. Y el diablo termina atándolo con una atadura de cerveza. Y sigue atando y sigue atando. Por eso es que solamente el que te puede libertar se llama Cristo Jesús. El que puede romper todas esas ataduras se llama Cristo Jesús. Si tú no vienes a Cristo, estás esclavizado, estás atado. El diablo te tiene atado y hay un velo espiritual dentro de tus ojos que te impide mirar la salvación, que te impide
impide aceptar a Cristo por cuanto tu corazón no lo dispones para que Él entre y saque ese espíritu que te hace negarlo, que te hace rechazar el regalo de vida que el Padre ha enviado a este mundo de tinieblas. ¿Para qué? Para que rescate lo que se perdió en el huerto del Edén. Hermano, qué hermoso saber que hay esperanza en Cristo. Qué hermoso saber que tenemos la fuerza del Espíritu Santo para pelear con el enemigo. Porque estamos contaminados. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo y cuántas cosas agarramos en el mundo? Llegamos con montón de cizaña. Llegamos con montón de cosas que no eran de Dios. Cosas malas que el enemigo puso. ¿Para qué? No las puso para edificar. Lo que pone el enemigo en nuestro corazón lo pone para destruir. Porque el enemigo dice la palabra que él no vino, él solo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino, dice, para destruir las obras del enemigo y para que tengas vida en abundancia en él. La importancia de conocer la palabra del Señor. La importancia de sujetarse y buscar la presencia del Señor. Pablo les hacía mirar, mas si aún nosotros, les decía a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, dice, sea anatema. Anatema es maldito. Fíjese, hermano, déjeme decirle que si a usted se le aparece un ángel, antes de ser cristiano, se le hubiera aparecido un ángel, usted se le arrodilla y lo empieza a adorar. Quizás usted va a decir, no. En Apocalipsis, en el capítulo 23 de Apocalipsis, a Juan se le apareció un ángel y Juan se le arrodilló. Y el ángel le dijo, hey, levántate. Si somos consiervos, yo y tú, dice, adora a Dios. Dice, a mí no me adores. Pero le aseguro que si antes de convertirnos a Cristo y tener conocimiento de la palabra, nosotros no le arrodillamos al ángel. A decir, no, pues viene del cielo. Debemos de tener cuidado, hermanos, qué es lo que agarramos. Debemos de tener cuidado qué es lo que hablamos. Tenemos que saber y pedirle al Señor que nos dé discernimiento en su palabra y hablar lo que sabemos. Hablarlo en lo que entendemos, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. No podemos hablar más de lo que la palabra no dice. No podemos hablar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque de cada palabra que salga de nuestra boca le daremos cuenta al Señor. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema, sea maldito, dice. Hermanos, somos llamados a llevar el mensaje verdadero, a llevar el mensaje como Cristo nos los ha dado, a llevar el mensaje como el Espíritu Santo te lo ha dado. Así, no le agregue, no le quite, para que no te reprenda el Señor. Y dice la palabra, y mande las plagas que mandó Egipto, las mande contra ti. Hay gente contumaz que se atreve a hablar cosas como los de la prosperidad, que se atreven a decir cosas que el Señor no ha dicho y se burlan del evangelio. Fíjese, hermano, qué contumaces. ¿Por qué? Porque dice la palabra, terrible, cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo. Cosa terrible. ¿Y qué es lo que haces cuando estás predicando cosas que no te ha mandado el Señor? Contiendes contra el Señor. Eres enemigo, te constituyes enemigo de Dios. Por cuanto estás dando algo que Él no te ha mandado dar. Fíjese.
Debemos de tener cuidado, ser cuidadosos de que lo que hablemos esté escrito en la palabra del Señor. Dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Sabe por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque él sabía que al reprender a la iglesia de Galacia, porque estaban volviendo al antiguo, a los antiguos rudimentos de querer justificarse por la ley, de querer justificarse por las obras, Pablo sabía de que les iba a caer mal a ellos la reprensión. Por eso aquí el Espíritu Santo le hace decir, pues busco, dice, ahora el favor de los hombres o el de Dios. Aunque les caiga mal, se los voy a decir. Es lo que les está diciendo. Porque yo no vengo a agradarle a ti ni a agradarle al vecino. Yo vengo a agradar a Dios. Yo vengo a anunciar lo que Dios me manda a anunciar. Es lo que les decía el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Aunque ustedes quieran justificarse por medio de la ley, dice, has caído. Si te buscas justificarte por medio de la ley, has caído de la gracia de Dios. Te vas a perder. Es lo que les decía Pablo, y por lógica se los aventaba encima. ¿Por qué? Porque se había levantado un grupo de la circuncisión que atacaban a los que predicaban el evangelio. Pablo era seguido, era perseguido. Pero la iglesia de Galacia, el punto es que había empezado bien, hermanos. Ellos habían empezado bien. El mensaje ya se les había dado. Ya tenían los rudimentos para empezar. El fundamento ya lo sabían. Pero se habían regresado atrás otra vez. Pablo le daba tristeza y decía, o sea que he trabajado en vano con ustedes. Mi tiempo ha sido en vano. He invertido mi tiempo en vano. ¿Acaso, dice, recibiste el Espíritu, dice, por la ley o por el oír con fe? ¿No lo habéis recibido por el oír con fe? Fíjese el apóstol Pablo lo que les decía. Y en el versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Les tenía que decir, esta palabra que yo les estoy diciendo, yo no me la he inventado, sino que esta palabra que yo les estoy dando me ha sido revelada por medio del Espíritu Santo. Ha sido revelada, es un misterio que ahora se le está dando a conocer al mundo por medio de la iglesia. Es un misterio que al Padre le ha placido meter por medio del Hijo a este mundo de tinieblas. Pero qué regalo tan grande. ¿Por qué? Porque cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos esperanza, al Padre le plació meter luz de esperanza a este mundo de tinieblas. Al Padre le plació meter una puerta de salida a este mundo. ¿Por qué? Porque si no hubiera metido esa puerta, no saliéramos de este mundo, estuviéramos siempre metidos aquí. Por eso el Señor dice, yo soy la puerta. Dice, quien entra por mí, dice, hallará pastos y hallará la vida eterna. Yo soy la puerta. Él es la puerta, hermanos. Él es el camino estrecho. Él es la puerta angosta. Él es la vida eterna. Tenemos que venir a Él. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay esperanza. No busques justificarte por las obras. No digas yo soy buena persona. No digas yo pienso que yo soy bueno. Para heredar el reino de los cielos te tengo unas malas noticias. No tienes que pecar. Pero Dios es bueno. ¿Por qué? Porque la justificación es por fe. Tú nada has hecho.
Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Tu salvación es gratuita, solo tienes que creer y agradarle al Señor, caminar, tomar tu cruz y cargarla. Dice la palabra del Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil de llevar el yugo del Señor, porque Él nos ayuda con el poder de su Espíritu. Usted no va a poder vencer al pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted no va a poder entrar al reino de Dios sin el sello del Espíritu Santo. Porque son las arras de la herencia adquirida. Son las arras, son el comprobante de que tú le perteneces a Dios. Ese sello del Espíritu. Y ese sello únicamente lo tienen aquellos que aceptaron a Cristo. Aquellos que se arrepintieron de sus pecados y aceptaron el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese sello de pertenencia está en sus corazones. Y ese sello es el poder del Espíritu Santo, que dice la palabra que así como el poder del Espíritu Santo levantó a nuestro Señor Jesucristo al tercer día, todo aquel que tenga el Espíritu Santo en él será levantado por el poder del Espíritu Santo, así como Cristo fue levantado. Fíjese qué grande. ¿Quién va a convertir su cuerpo? ¿Quién lo va a glorificar ese cuerpo que tiene? Dice la palabra que lo terrenal no puede heredar lo celestial. Tiene que haber una conversión. Que dice la palabra que la semilla que se siembra no es la misma que sale transformada. A Dios le ha placido así. Usted siembra una semilla en manzana. Fíjese la semilla. No sale la semilla, sale con diferente cuerpo. Así también lo terrenal no va a heredar lo celestial. Tiene que morir este cuerpo. Tiene que morir. Tenemos que morir a la ley del pecado. Tenemos que morir a ese esposo con el cual estábamos casados. Tenemos que hacer morir al pecado en nosotros, porque si tenemos el pecado, estamos casados con Satanás. Y para vía de casarte con Cristo, tiene que morir el esposo. Porque si tú no has muerto al esposo, no puedes casarte con Cristo. Estarías sirviendo a dos. Tiene que morir ese cuerpo pecaminoso, para que habite Cristo, habite el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿cómo va a morir? Muere el día que tú aceptaste a Cristo. El día que tú aceptaste a Cristo, hubo un nacimiento en ti. El Señor se lo dijo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Hermanos, si no hemos nacido verdaderamente, usted nunca va a caminar conforme a la voluntad del Señor. Nunca va a tener experiencias conforme al Señor. Siempre va a hacer las cosas carnales. Se le va a adelantar al tiempo de Dios. Tenemos que aprender a movernos en la voluntad del Señor. No se adelante al tiempo del Señor. Si Dios no le ha mandado a abrir una iglesia, no se adelante y sujétese a la iglesia que está. Que al tiempo del Señor, si tiene algo para usted, al tiempo se lo va a dar. Porque muchos con saberse unos versículos dicen, ya pienso que ya estoy listo para abrir una iglesia. Y se van de la iglesia. Y abrir obras. Y salen contendiendo con el pastor de la iglesia. Y al tiempo se da uno cuenta de que no era la voluntad del Señor. Y ahí están batallando. Ahí están pidiendo ayuda a otros apóstoles, pidiéndole ayuda a los apóstoles de la prosperidad. ¿Por qué? Porque se adelantaron al tiempo del Señor. Tenemos un Dios que habla, hermanos. Tenemos un Dios que oye. Tenemos un Dios que revela. Pídale si es la voluntad del Señor que se mueva a abrir una iglesia. Pídale que se lo revele al pastor.
Y ahora, y si se lo revela, vaya y muévase, pero salga con la bendición del pastor. Y si no lo hace así, entonces ¿en qué Dios creyó? Porque muchos hay predicando sin haber sido llamados. Se adelantaron al tiempo. Y si se adelantaron, están fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios, antes de meterte a un trabajo, Él te prepara, hermanos. Él te prepara. Si tú no estás preparado aún, no te adelantes. No te salgas de la mano del alfarero que Él está trabajando. Él es experto en hacer vasos de honra. Pero si tú te sales, vas a quedar imperfecto. Si tú te sales de la voluntad del Señor, ya no va a haber el respaldo del Señor. ¿Por qué? Porque tú te moviste antes, no pediste el consejo al Espíritu Santo para ver si era el tiempo de Él. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Para terminar en el versículo 12, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La palabra, hermanos, esta palabra no es terrenal. Esta palabra viene de arriba. ¿Y sabe qué? Esta palabra usted va a saber si es verdaderamente de arriba cuando usted se esfuerce en cumplirla. Porque la palabra dice que a todo aquel que cumple sus mandamientos, ese es el que le ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, 14:21. Hijitos míos, guardad mis mandamientos. Así dice el Señor. Guardad mis mandamientos. Y yo os daré un consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice. El Espíritu de verdad, dice, el cual enviará el Padre en mi nombre, Él os guiará toda verdad. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, el Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo te va a preparar cuando tú eres obediente a Él. Va a llegar un momento en que tú eres tan sujeto, tú te has agarrado el modelo de Cristo, porque la cosa es de que nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer, ¿para qué? ¿Para parecernos a alguien del mundo? No. Es para parecernos a Cristo. Él es nuestro modelo. Él es a quien tenemos que parecernos más. Entramos a un proceso, dice la palabra, dice, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de un varón perfecto, para que ya no seamos niños, dice, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ese es el propósito del Señor, que crezcamos y nos parezcamos más a su Hijo, más a nuestro Señor Jesucristo, y que llegamos a esa unidad de la fe. Uno, perfecto, uno. Para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo es uno, seamos uno nosotros, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios nos los bendiga. Este es todo el estudio del día de ahora. Bendiciones donde quiera que estén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas, Señor, a cada siervo, a cada hijo tuyo, a cada alma, Padre, que tú has tocado su corazón para que mire esta prédica, Padre. Llénala de tu Santo Espíritu, llénala de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú obrando, Padre. Te pido por la necesidad que ella tiene, Padre. Tú sabes qué necesidad tiene al estar viendo esta prédica, Padre. Padre amado, Señor, tú eres el único que tiene poder para proveer. Tú eres el único que tiene poder para
restaurar, para proveer, para sanar, Señor. Padre, sé tú obrando conforme a tu misericordia en cada alma, en cada corazón, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Cuídense. Nos miramos en el próximo video. Si no se ha suscrito, suscríbase, hermanos. En la parte de abajo donde está el video, cuando usted entre a la prédica, en la parte de abajo está suscribirse. Ahí active y suscríbase al canal. Y compártalo para que se riegue la palabra del Señor. Compártalo. No le dé vergüenza compartir la palabra del Señor. Compártala. Dios me los bendiga. Bendiciones.